Hola, buenos días. Vamos a empezar con una introducción a Arduino y a la electrónica basada en microprocesador. Bueno, empezamos por la electrónica. Hablamos de dos tipos de electrónicas, clasificación tradicional, analógica y digital. Entonces, bueno, hablamos de electrónica digital cuando se refiere a sistemas electrónicos en los que la información está codificada, es decir, que tiene dos posibles estados, generalmente o 0 o 1. También se puede llamar true o false o high level, high low o on off. Y con esto codificamos información más complicada, como pueda ser números enteros, binarios, decimales, etc. Lo que pasa es que, bueno, la electrónica digital, como bien dice el nombre, trabaja en principio con dos estados y entonces eh, una primera aproximación para realizar circuitos en los que trabajemos con este tipo de información serían, pues eso, mediante componentes discretos como biestables, multiplexores, etc., con los que realizar circuitos, pues por ejemplo un circuito combinacional o un circuito secuencial, etc. Esto sería la primera aproximación clásica de alguna forma que podríamos atacar los problemas digitales o cómo tratar la información digital. Sin embargo, esto está muy obsoleto. Básicamente, ahora cualquier sistema electrónico que trate esa información digital, que bueno, en el actual cualquier información, incluso aunque sea analógica, generalmente se digitaliza para luego poder tratar la información de forma digital en la era en la que estamos, pues está basada en un elemento que se llama un microcontrolador, que, que básicamente lo que hace es todas las funciones básicas que tiene un ordenador, como si fuera un pequeño ordenador, que con memoria interna, con un procesador, con una serie de elementos internos como temporizadores, contadores, conversor de lógico digital, modulador PWM, puertos de comunicación, bueno, una serie de cosas que lleva incorporado el propio microcontrolador, que hace que cualquier función digital o cualquier función que fuéramos a implementar con electrónica digital la realizamos en el microcontrolador programándolo y ya está. Entonces, por ejemplo, un microprocesador como el ATmega 328, bueno, en concreto hablamos de este porque es el que vamos a utilizar en las placas de Arduino Uno, que son las que vamos a trabajar al principio, pues ocupa un espacio algunos hasta menos de 1 centímetro cuadrado y menos de 1 euro. Entonces, claro, con este precio, con este precio y con este tamaño y con estas funcionalidades, lo que hacemos es básicamente hacer o diseñar un circuito electrónico en el que integremos el microprocesador dentro de ese circuito y haga todo lo que es las operaciones o toda la programación la realice el microcontrolador. A ver, esto tiene una ventaja enorme porque al final con muy poco precio y con apenas implementando 4 o 5 elementos, bueno, depende de la aplicación, pero unos pequeños circuitos electrónicos asociados al microcontrolador, realizaríamos todas las funciones que de otra forma nos costaría muchísimo más implementar con electrónica digital clásica. Entonces, bueno, para más información de qué es un microcontrolador, nos podemos ir a la Wikipedia, en concreto ponemos Wikipedia microcontrolador y aquí pues tenemos la información de qué es un microcontrolador, cuáles sus características más importantes. A ver, lo más interesante, bueno, como veis aquí es qué es lo que hace internamente, cómo está compuesto. Tiene un procesador, un microprocesador que tiene pues lo que son los buses, la unidad aritmético lógica, unidad de control. No vamos a entrar en teoría de microprocesadores, aunque si podéis echarle un vistazo estaría interesante porque podéis ver el procesador, el tema de los periféricos, cómo se puede comparar, cómo se pueden comunicar y el tema de cosas que tiene, como por ejemplo son los comparadores, los temporizadores, etc. Bueno, aquí vemos un poco eso, las características y insisto, es interesante echarle un vistazo a cómo funciona un microprocesador con sus partes, lo que es pues, lo que estamos hablando, lo que es el funcionamiento del procesador y el funcionamiento de los otros elementos externos, como por ejemplo la memoria, tipos de memoria que hay y todo eso. Por otro lado, volviendo otra vez al tema, lo que se decía antes, si cogemos y queremos ver un microprocesador como el ATmega 328, pues por ejemplo vamos a un fabricante como un distribuidor como TME y vemos aquí pues que el microprocesador es, bueno, lo veis aquí, es una pequeña pastillita, en este caso sería para circuitos soldados superficiales y estos serían para circuitos perforados. En ambos casos, fijaros el precio y el tamaño y las funcionalidades que tiene vais a ver que son, pues eso, nos permite hacer como si fuera esto cosa que tenemos aquí es un pequeño ordenador. Tiene memoria, tiene procesador, tiene, tiene temporizadores, tiene conversor analógico digital. Todo eso está incorporado dentro de este circuito integrado que vemos aquí.
¿vale? Cualquiera de estos sería distintos encapsulados para realizar la misma función. Bueno, así que nada, pues no tenemos más remedio que ir a morir a un dispositivo basado en microcontrolador, con lo cual tenemos que aprender a manejar microcontroladores. ¿Qué problema hay? Pues que el uso de microcontroladores, pues directamente sobre un circuito integrado, pues requiere un alto conocimiento y experiencia en el diseño de este tipo de circuitos. Lo que pasa es, de hecho, la mayoría de los circuitos, por ejemplo, cualquier variador de frecuencia, un autómata programable o cualquier dispositivo electrónico, vais a ver que lleva incorporado un microprocesador en la propia placa electrónica. Lo que pasa es que para nosotros nos encontramos con que cuando queramos hacer un circuito de prueba, como el que estamos haciendo en clase, o un prototipo, pues tenemos una cosa que es Arduino. Arduino básicamente lo que permite es pues integrar dentro de una plataforma un conjunto de cosas, dentro de una plataforma de código abierto, dentro de un software libre, flexible, fácil de utilizar, hardware libre también. Tenemos por un lado la placa electrónica, como tenemos aquí abajo, que es un tipo de placa electrónica que vamos a ver ahora, que ya lleva incorporado el microprocesador, como veis aquí, y una serie de cosas asociadas a los microprocesadores que casi siempre hay que implementarlas y ya va incorporado para que nosotros no tengamos que preocuparnos de toda esa parte, como pueda ser, bueno, lo veremos las cosas que lleva la placa 1. Tenemos también el entorno de programación, que es un entorno de programación libre, sencillo, basado en C. Tendremos que aprender a manejarlo, y por otro lado una serie de desarrollos que ya están, o sea, cualquier tipo de aplicación que se nos pueda ocurrir prácticamente ya ha sido desarrollada por alguien, ya sabemos, ya podemos copiar cómo se lo han desarrollado, incluso ya están diseñados elementos para acoplar a ese tipo de placas, con lo que poder realizar estas aplicaciones. Entonces, al final, Arduino lo que hacemos es simplemente simplificar todo el proceso para lo que es para hacer una placa de prueba o un prototipo con electrónica basada en microcontrolador. Pero al final no nos olvidemos que lo que estamos haciendo es trabajar con un microcontrolador. Antes o después tendremos que entrar en el microcontrolador para ver cómo funciona. Pero por ahora vamos a empezar trabajando con Arduino sin entrar en el tipo de controlador que tenemos y sin complicar la vida. Vais a ver que es muy sencillo empezar a trabajar con Arduino y por ese motivo vamos a utilizarlo. Pero insisto, el proyecto final, cuando tú tienes que diseñar un producto que tienes que realizar, por ejemplo, 1.000.000 de unidades, o aunque sea una cantidad menor, pero mucho más robusto, no diseñas una placa, no diseñas el equipo basándose en una placa electrónica de Arduino, lo diseñas con el circuito integrado que lleve el propio procesador, que al final puede ser el mismo procesador u otro, pero no es una placa de Arduino. Esto es fundamentalmente para lo que ya hablamos, prototipado y diseño de circuitos de prueba. O sea, para lo que vamos a hacer nosotros, aprender. Entonces, bueno, en cuanto a más cosas, más información sobre el tema de cómo funciona Arduino, bueno, te vas a la página de Shataka, en este caso, qué es Arduino y cómo funciona, y aquí pues tenemos varios vídeos explicativos de qué es exactamente un Arduino, cómo funciona por dentro, qué cosas se pueden hacer. De hecho, aquí es muy interesante porque tenemos varios proyectos. Bueno, voy a bajar un momento. Tenemos aquí varios proyectos de ejemplo de qué se puede hacer con un Arduino: una Smart Clock, una báscula inteligente. Aquí tenemos, bueno, aquí una serie de proyectos que es interesante que echéis un vistazo para ver lo que vamos a ser capaces de hacer cuando aprendamos a hacer Arduino. A ver, unas cosas interesantes de aquí. Arduino lo que tiene es un conjunto de placas, o bueno, una familia de placas. Fijaros que tenemos Arduino June, Due, Mega, según si queremos, pues eso, una aplicación más o menos integrada, más o menos potente. En principio, por ejemplo, la placa típica, el Arduino 1, pues lleva un microprocesador que si queremos que sea más potente, pues tenemos que ir al Mega, por ejemplo. O si queremos que tenga un tamaño mucho más pequeño para integrarlo en la electrónica, pues el Nano. Yo, por ejemplo, esto lo gasto mucho, ¿vale? Y luego, otra cosa importante de los Arduinos, además de los que tenemos aquí, que podemos elegir uno u otro según queramos una aplicación u otra. Una cosa interesante también es lo que son los shells o los acoples que ya llevan predispuestos. Por ejemplo, tú al Arduino uno le puedes acoplar un shell que se llama un escudo o mochila que, por ejemplo, que tenga conexión a Ethernet, o que tenga
pues eso, una funcionalidad que la puedes acoplar y ya está diseñada. Bueno, esto es otro de los ejemplos de cosas que nos permite el Arduino, que como ya está todo desarrollado, todo diseñado, simplemente es ir copiando aplicaciones, e ir comprando cosas que ya están desarrolladas y nosotros simplemente entender cómo funciona e utilizarlas. No hay que diseñarlas ni desarrollarlas nosotros. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a cosas que se puede hacer con Arduino. Insisto, echadle un vistazo a algunos vídeos y veréis lo que se puede hacer y lo comprenderéis mejor. Y por último, vamos a ver entonces que el kit que vamos a comprar lleva la placa Arduino. La placa Arduino, ¿qué es lo que lleva? A ver, aquí están los números. En principio tenemos un botón de reset para resetear el dispositivo. 2 y 3 son puertos de entrada y salida, lo veis aquí que va desde el 1 hasta el 13. Algunos de estos llevan un simbolito indicando que tiene salida digital PWM, por ejemplo el 2, el 5, el 6, el 9, el 11 y el 10. Luego tenemos, a ver, el 4 es el puerto USB. Aquí lo que haremos será conectar con un cable USB de impresora al ordenador y de ahí podemos transferir el programa y luego también visualizar o comunicarnos vía puerto serie. Luego el chip de interfaz de USB que está aquí lo que hace es convertir el USB a serie con el que comunicarnos. De hecho, hay dos patitas que son que nos permitirán, aquí está la TX y la RX, que nos permitirán o bien comunicarnos en serie con el ordenador o bien comunicarnos en serie con otro dispositivo. Un reloj oscilador de cuarzo integrado, que lo tenemos aquí, el número 6. El LED de alimentación y señalización, aquí tenemos dos LEDs integrados, uno de ellos lo vamos a utilizar para el primer programa, ¿vale? Que es aquí lo que vemos, estos dos LEDs integrados. El regulador de tensión, que lo tenemos aquí, si necesitamos, bueno, el 10 es el zócalo de tensión, aquí podemos alimentar los 9 voltios o podemos alimentarlo directamente desde el USB del ordenador. Entonces, para programarlo, para probar, podemos simplemente conectarlo con el ordenador de USB y ya basta. Lo que pasa es que, bueno, tenemos las limitaciones de potencia que puede transmitir, porque el USB lleva también tensión y lleva corriente para alimentar a todo el circuito, pero si queremos desconectar el ordenador y que siga funcionando, deberíamos buscar una alimentación externa de 9 voltios, ya sea una pila, una fuente de alimentación, o alimentar directamente a los elementos de aquí, el zócalo de tensión que vemos aquí, son elementos donde tenemos posibilidad de alimentación. Y aquí tenemos el 11, entradas analógicas, bueno, ese sería el 12 que estaría aquí, y el zócalo de tensión es este, que tendríamos el más 5, el ground, y el VIN como elementos de señal de tensión externa. Vale, pues con todo esto ya podríamos empezar a pasar al siguiente punto, que sería hacer nuestro primer programa y empezar a trabajar con él.